una vez más en este programa que se llama Cuaritlanestli o Cantos de Autonomía, en búsqueda de la autonomía alimentaria. Muchas gracias, le damos la bienvenida a Gabriel Sandín, mi hermano. Un gusto tenerte aquí, hermano Tiago Aztlán, un placer nuevamente. Y hoy tenemos un tema también, todos son importantes, ¿no? Pero me gustó que escogieron un lugar en específico para hablar de permacultura, y este es el lugar de El Espejo. Y bueno, pues me permito empezar a compartir ahí en Facebook, y ahora pues le cedemos el control, mi hermano, a qué es El Espejo, y platíquenos un poquito de este proyecto, cómo se fue desarrollando, y qué es lo que es hoy, y qué oportunidades nosotros tenemos en nuestras localidades de hacer algo de lo que vamos a ver hoy. Adelante, mi hermano. Buenas noches, con mucho gusto, ¿no? Y nos toca hablar del espejo que está en Apaseo el Alto y que es algo que empezamos pues, con mucha ilusión. En el 2011 se adquirió este terreno de 5 hectáreas y pues sin conocimiento de nada y pues más que querer hacer agricultura orgánica, eso era lo que estaba en ese momento, y después fuimos conociendo un poquito más cada vez. Todo comenzó con la búsqueda del diseño hidrológico, de la resiliencia. No sabíamos qué era todo esto. Y pues me gustaría empezar con lo del agua, ¿no? Hacer un poquito de repaso de lo que vimos, de cómo se utiliza el agua en México, ¿no? Y estos datos que son súper preocupantes porque el 76.6% pues se usa en la agricultura, y es donde realmente tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Ahora, pues todo esto del diseño hidrológico, de la resiliencia, pues empieza con el diseño del flujo del agua, con recuperar ese recurso y con saberlo administrar más que otra cosa. Entonces llegamos a un concepto que se llama las curvas de nivel, y que son todos estos puntos que pasan por el paisaje, que se conectan a la misma altura. Este es, por ejemplo, una línea donde todos estos puntos están a la misma elevación del nivel del mar. Entonces, ahí es donde se empieza a estacionar el agua, y a raíz de esto es donde se hace todo el diseño hidrológico. Estas curvas de nivel se ven de esta forma en, en Google Maps, y podemos también crearlo a partir de estas páginas, donde podemos escoger inclusive la distancia de altitud entre una y otra línea. Aquí, por ejemplo, vimos esta del espacio que empezamos a hacer en El Espejo. Y luego, pues, ¿qué se puede empezar a hacer con estas curvas de nivel? Pues estamos buscando puntos estratégicos en el paisaje donde se pueda guardar el agua, donde se pueda depositar. Y, por ejemplo, aquí vemos cómo corre el agua naturalmente y cómo se administra, como que se espacia y se humedece mejor el paisaje. Aquí veríamos el valle donde se junta el agua, y esta parte sería pues como un cerro, ¿no? Y esto es entre las montañas donde se va desaguando el agua. Y pues en una zona desértica pues, nos sirve para humidificar, y en una zona eh, donde hay muchísima lluvia pues nos sirve para controlar ese flujo. Esta es la acción que hacemos cuando estamos recibiendo el agua, cuando la estamos infiltrando, donde se levanta la capa freática y empezamos a humidificar, pero todo el paisaje, ¿no? Esa agua que antes corría sobre el paisaje en 20 minutos, se sellaba y se llevaba el suelo, pues entra y empieza a humidificar el paisaje y empieza a hacerlo vivo, ¿no? Y luego con este diseño hidrológico, donde empezamos a encontrar estos puntos donde el agua se estaciona mejor, pues se divide en dos zonas. Habíamos dicho que era un área donde es riego de temporal, y otra área donde ya tenemos el control del agua y donde podemos distribuirla y puede ser una zona de riego.
Entonces, todo esto, pues, podemos encontrarlo en el curso, ¿no? Les invitamos también a que le den una repasada, en detalle lo vemos. Estas son algunas muestras de uno de mis maestros de de la certificación, y se hace la curva de nivel, esta es la curva de nivel donde se hace una zanja de infiltración, esto es en el desierto, donde se ponen unos árboles fijadores de nitrógeno que son de crecimiento rápido, crean biomasa, crean materia orgánica y además fijan nitrógeno, que es pues fertilizador prácticamente natural, ¿no? Entonces se acelera esta creación de suelo. Estamos promoviendo aquí por medio de estos acolchados que se guarde la humedad más tiempo y se empieza, abajo de la pendiente se empieza a construir sistemas forestales. En este caso, pues ellos empiezan allá con dátiles, luego higos, luego granadas, luego guayabas, moras y cítricos, pero pues podemos hacer nosotros de acuerdo a nuestro clima donde estamos, ¿no? Buscar este tipo de plantas productoras, acercarnos a los demás proyectos, investigar. También vemos diseño forestal dentro del curso, ¿no? Algunas otras estrategias para la captura de agua, pues tenemos, por ejemplo, en zonas rurales donde podemos hacer estas lunas, estas medias lunas, del lado de abajo de la pendiente para empezar a controlar esa agua, ¿no? Estos capturadores de rocío, cosechadores de rocío, que son como unas mantas, unas mantas o unas mallas que están capturando el rocío en la mañana, donde se condensa esta agua y se puede recolectar, incluso en las zonas más desérticas. Este es un proyecto aquí en los Estados Unidos, en una zona semidesértica, donde se rompe la banqueta y prácticamente aprovecha ese flujo del agua. Y esas son las estrategias que podemos hacer en nuestro medio urbano. Aquí veíamos también, repasábamos cuánto necesitamos para producir y cuánta agua gastamos nosotros en nuestros entornos urbanos. Y pues es de preocuparse, pero es también de tomar acción y podemos empezar a hacer estas pequeñas acciones donde podemos, por ejemplo, estas casas, habíamos hablado de estas casas que se llaman las airships, donde hay un aprovechamiento del agua, donde y no solamente del agua, sino de todas las energías, de todos los recursos. Entonces se captura el agua, se filtra y además se utiliza varias veces. Durante todo, se utiliza muchas veces aquí, ¿no? Se captura, se usa en el lavabo, luego se limpia, se va al baño, luego se va a una fosa séptica y luego se va a regar células botánicas afuera de la casa, ¿no? Entonces un ahorro es servir muchas veces esa agua en el mismo sistema y esto es lo que estamos tratando de buscar en nuestros entornos urbanos, ¿no? Hacer casas que respiren. Veíamos un poquito más de cerca los sistemas que utilizan este tipo de casas y es algo que le llamamos la wicking bed, que es en cierta forma, es como una cama de cultivo que tiene abajo un cosechador de agua, que tiene un cosechador de agua donde está guardando esta humedad de la evaporación y donde además se puede tener un compartimento para incluir la composta, ¿no? Podemos hacer una lombricomposta inclusive, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, a las células botánicas donde se va limpiando el agua por medio de plantas. Y también habíamos hablado de la acuacultura, que es un sistema también cerrado donde pues tenemos peces, estos peces pues hacen del baño y este alimento viene a nutrir a nuestras plantas, estas plantas limpian esa agua y otra vez tenemos agua limpia para los peces. Entonces es un ciclo cerrado donde todos los productos están sirviendo las necesidades de algunos elementos, ¿no? Entonces, buscar esta eficiencia en nosotros también en los recursos es lo que buscamos en el diseño. Veíamos otras estrategias que podemos hacer en nuestros medios urbanos, ¿no? Cosechar nuestra agua con un barril y poderle dar varios usos. Aquí, por ejemplo, tiene la recolección en un barril, luego le está mandando una regadera y luego lo utiliza en el paisaje. Y aquí vemos todas las formas donde se puede también cosechar toda esa agua, ¿no? No es que no nos llegue agua de la llave, sino que el agua llueve del cielo y hemos perdido esa conexión con el paisaje, con nuestro clima
y ahora pues nos da coraje que llueva, ¿no? En lugar de que nos dé gusto y de que podamos nosotros aprovechar esta agua en lugar de sacarla de nuestro sistema. Podemos hacer albercas, piscinas, donde se limpie el agua biológicamente, donde se utiliza la misma área de piscina, se utiliza esa misma área para limpiarla con plantas, ¿no? Entonces se hace un circuito cerrado donde esta agua sucia va alimentando estas plantas lo limpian y tenemos otra vez agua limpia. Entonces son circuitos cerrados que estamos generando, ¿no? No estamos descubriendo aquí el hilo negro, sino simplemente estamos aprovechando la forma en lo que, en este caso, también se puede utilizar, por ejemplo, el sistema de Chinampa, se puede poner de ejemplo aquí, ¿no? ¿Y cuáles fueron nuestras recomendaciones en ese momento? Pues extender el flujo del agua en el terreno con el diseño hidrológico. Hablábamos de que se detiene el agua, se extiende en la curva de nivel por medio de zanjas de infiltración o por medio de mesetas en lugares donde llueve mucho, y luego se infiltra o se pasa por el paisaje de manera pasiva. Y lo que es lo importante aquí, pues conocer la precipitación, conocer el clima, conocer la pendiente, la topografía de nuestro lugar, cómo se comporta, cómo se mueve el agua en nuestra parcela. Esa es una parte muy importante. Conocer la cuenca, quién está arriba de mí, qué es lo que me está llegando arriba, me llega un agua sucia, me llega un agua limpia, la tenemos que limpiar. Entonces vamos a ver también estos desafíos que nosotros nos enfrentamos en la creación del diseño hidrológico en el espejo. El primer año, por ejemplo, lo que recomendamos es detener la erosión. Tenemos que detener la pérdida de suelo con el diseño hidrológico precisamente, hacer un medio donde el agua, ya sea por plantas o por medio de diseño hidrológico, se puede crear esta distribución pasiva, este paso, este flujo pasivo del agua por el terreno para no crear erosión. Entonces, el segundo año, pues empezamos a partir de eso, ya no nada más estamos deteniendo suelo, sino ahora aceleramos la sucesión, aceleramos esta, ya lo habíamos visto esta clase pasada, como generar composta, acelerar el proceso de sucesión. Empezamos a crear suelo ya con plantas, con los sistemas forestales, inclusive los nativos. Aquí tenemos que hacer completamente equipo con nuestro entorno. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos nuestro clima y nuestro ecosistema para poder hacerlo, ¿no? El tercer año, pues ya empezamos a tener un entendimiento más claro de nuestro sistema y además empezamos ya a producir, inclusive en las situaciones más precarias, ya en el tercer año podemos empezar a producir. Entonces es muy importante que entre más conocimiento tengamos, más podemos hacer esta transición más fácil, más amigable. Y pues el centro de todo esto es reutilizar el agua las más veces posibles antes de que salga a nuestro terreno. Y pues esto habíamos hablado, estos cantos pasados, ¿no? Nuestros cantos de autonomía pasados, y pues ahora vamos a nuestro tema de hoy, que es el diseño en acción. Y pues estamos hablando ahora del proyecto del espejo permacultura, que está en Apaseo el Alto, y estas fueron las condiciones en las que nosotros recibimos el terreno en el 2011, donde veíamos esto antes de que la agarrara el dueño anterior, no sé cuántos años lo tuvo, pero ya había algunos árboles, este era un cúmulo de árboles. Así es como nos lo entregaron a nosotros, lo limpiaron totalmente de árboles, el terreno se llamaba El Arbolito porque había un árbol grande aquí en el centro, casi en el centro, y tiraron todo esto, ¿no? Si hacemos un poquito de lectura, podemos ver unas zonas donde inclusive había algunos diseños a nivel, pero, pues, cuando lo agarró el agricultor, pues, como buen agricultor, le puso las líneas, el surcado hacia abajo, pues, para que se vaya el agua bien, ¿no? Entonces, esto creó
erosión, esto crea erosión totalmente, ¿no? Entonces hay que tratar de hacer este surcado a nivel y aparte, simplemente con eso podemos empezar a aprovechar el suelo, a no dejarlo ir, ¿no? Que es muy, muy importante. Aquí es los diseños que empezamos a hacer en el 2011. Empezamos a hacer estos diseños en el 2011 y pues sin ninguna idea, o sea, por eso les hacemos mucho hincapié en que nos acerquemos a la información, al conocimiento, porque nosotros vamos a ver, con simple conocimiento de curvas de nivel, se empezaron a corregir ya unos errores que se habían hecho, porque yo estaba yendo allá casi muy esporádicamente, iba en diciembre, tenía 1 o 2 meses para trabajar y luego pues se quedaba a cargo de los habitantes, ¿no? De mis padres que empezaron a habitar, se enamoraron del lugar, se pasaron a vivir allí y pues el primer error del diseño, ¿no? Es que los habitantes no estén conscientes de cómo manejar, de cómo, de cómo administrar estos recursos que se tienen, de no tener entendimiento del diseño hidrológico, porque se empezaron a crear errores que más adelante pues ya son muy costosos, ¿no? Como estas zanjas que se hicieron al principio con máquinas grandes y pues que no estaban a nivel, ¿no? Aquí nos estamos dando cuenta cómo empezó, cómo están las curvas de nivel en el satélite y cuando se hicieron las mediciones, esto es como empezaron a salir las curvas y aquí es donde empezamos a corregir ya un poco con las mediciones que se hicieron en vivo. Pero se cometen grandes errores cuando no se tiene el conocimiento y por eso es bien importante que desde el principio ahora sí que empezar por el principio, que es el diseño social, el diseño, el conocimiento de uno mismo, nuestras habilidades, nuestras necesidades, lo que hablábamos en todos estos capítulos, hagamos nuestro diseño social, conozcamos a nuestra comunidad, a nuestros habitantes, a nuestra tribu, y después empezar a conocer el clima, empezar a conocer la parcela, y esto es todo el entorno, ¿no? Después, en el 2013, tomamos un curso de certificación y pues empieza a cambiar drásticamente la forma en la que empezamos a pensar. Ya con todo este conocimiento adquirido, se empiezan a tener ya ideas que no se tenían en la visión, ¿no? Simplemente porque ya se empiezan a conocer. Y a partir de aquí empezó un aprendizaje grande porque esto nos dio la autonomía de nosotros mismos empezar a hacer nuestra investigación de las plantas del clima, por ejemplo, empezamos a hacer un análisis energético, ¿no? Nuestra altitud, la distancia del mar, clasificación climática, pendiente, temperaturas anuales, vientos prevalentes, precipitación anual, y todo esto lo podemos hacer, viene en el curso, ¿no? Cómo tuvimos nosotros, cómo podemos sacarnos nosotros mismos todos estos datos y cómo podemos emprender nosotros mismos este conocimiento del ecosistema, ¿no? La precipitación máxima en 24 horas, que es lo ideal, y cómo se empiezan a sacar todos estos datos, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, estas fuentes también, Weather Spark, que nos da una relación inclusive por meses y donde podemos ver qué meses llueve más, dónde tenemos más cantidad de lluvia, y muchísimos datos, ¿no? Días de nublados, días de cosecha, inclusive la humedad en el ambiente, y luego empezar a hacer estas curvas de nivel para tener una noción de cómo corre el agua, ¿no? Empezamos a recibir nosotros de nuestro vecino de acá arriba mucha agua contaminada, entonces lo que teníamos que hacer era un biofiltro para lograr detener toda esa suciedad que estaba llegando de arriba, ¿no? Todos esos químicos que estaban de arriba y que lográbamos hacer, pues, recuperar la vida del suelo y del ecosistema en el espejo, ¿no? Entonces, se empieza a hacer toda esa investigación. Por ejemplo, esta es otra fuente de Conagua también, donde empezamos a sacar estos datos, datos de precipitación, de evaporación total, donde podemos ver que esta medida la podemos dar inclusive en litros, ¿no? Esta es la media anual. Lo que llueve al año son 695.3 litros por metro cuadrado, pero la evaporación son 2.328 litros. Entonces, tenemos pues 4 veces, ¿no? 4 veces la evaporación.
Entonces aquí es donde nos damos cuenta de las estrategias también que podemos utilizar para proteger esta agua de la evaporación y siendo espacios tan grandes, pues es muy difícil hacerlo manualmente porque se necesitan grandes cantidades de acolchado, grandes cantidades de mover, mover tierra en cantidades industriales, ¿no? Entonces, tenemos que hacer equipo con el ecosistema y para esto, pues tenemos que conocerlo. Entonces, eso es muy importante y eso fue lo más importante para nosotros. Ya después de esto, pues empezó a evolucionar nuestro diseño y nosotros a raíz de esto empezamos a hacer diseños de zonas y, y empezamos a controlar esto lo que se convirtió, lo que en primera instancia era un bordo, empezó a funcionar como biofiltro, donde nosotros empezamos a recoger toda el agua que entraba del terreno de arriba, ahorita se hizo otro aquí arriba, otro biofiltro aquí, y se empieza a recoger toda el agua aquí y se empieza a salir pasivamente en el sistema y tenemos todavía estas dos zanjas de infiltración que empiezan a funcionar como filtros también. Y entonces ya empieza la creación de suelo. Ahora en diciembre, en este verano pasado que estábamos aquí, ya pudimos ver, sentir, oler y probar prácticamente el suelo, ¿no? Donde ya empezamos a ver esta vida, empieza a regresar al suelo, empieza a oler a suelo. Entonces es muy reconfortante ya ver cómo vamos avanzando en nuestro diseño. Así es como empezamos a recibir el terreno del espejo, había grandes problemas de erosión, lo único que cosechábamos era piedra, entonces de hecho en nuestro vecino arriba también sigue cosechando piedra cada 6 meses, pero es eso, no es que coseche piedra, es que estamos perdiendo suelo por toneladas cada año. Entonces, estos son unas de las terracitas que se empezaron a hacer y vean cómo se empieza a ensolvar, cómo se empieza a recoger ese suelo, pero los problemas tan grandes de erosión, vean las gritas que se hacen, la fuerza que corre el agua, esos 693 litros de agua que caen por cada metro cuadrado, caían dentro de 3 meses, entonces es una cantidad de agua impresionante. Se empezaron a implementar algunas estrategias, se empezaron a sembrar frijol, garbanzo, haba, y haba y garbanzo que son de invierno, cultivos de invierno antes de que llegue la helada y empezamos a sembrar nopales, se empezaron a hacer terrazas para controlar, se empezó a hacer una lombricomposta hasta arriba del terreno y esas son las pequeñas cositas que empezábamos como que a vislumbrar de la agricultura ecológica, ¿no? Que es lo que nos empezamos a hacer contacto primeramente en el 2011. Estas son estrategias del 2011 todavía. Aquí vemos un poquito de garbanzo, el haba que empezamos a cosechar. Mis padres son los que estaban cosechando en ese momento lo de invierno. Empezaron a sembrar frijol, se empezaron a hacer linderos y vean la situación, ¿no? Cómo estaba inclusive el terreno en ese entonces. Aquí vamos a tener un poco más de fotos. Estas terrazas empezaron a detener la tierra, se empezó a crear estas barreras que empezaban a detener la tierra y se empezó a crear ensolve. Miren la cantidad de suelo que logramos detener, ¿no? Estos bordos se empezaron a llenar de tierra y ya no dejábamos escapar el suelo. Por todos lados empezaba a encharcar el agua y pues eso ya era una ganancia impresionante. Estas líneas de nopal empezaron a tener vida, empezaron a funcionar, que son como orillas que se empezaron a alimentar de esta agua que se empezó a detener. Otra de las tres estrategias que se empezaron a hacer es el afilado de la piedra. Toda esa piedra se empezaba a juntar en estas curvas de nivel, se empezaba a medir esa curva de nivel y se empezaba a afilar la tierra conforme la curva de nivel, aquí la podemos ver, y eso es lo que empieza a crear una orilla, ¿no? Además, la piedra empieza a condensar esa agua de rocío en la mañana y empieza a humedecer, entonces también acelera la regeneración. Ellos, este es mi padre, empezaron a moverse ahí al lugar y empezaban a vivir, a hacer un par de construcciones y empezaron a cosechar un poco de alimento y a tener un poco de animales. Em,
Nosotros ya para el 2016, pues empezamos a hacer algunos biofiltros donde ya empezábamos a ver que las papayas empezaban a crecer donde estaban los biofiltros. eh, la línea de nopal empezaba a ver mucho mejor. Empezamos a hacer curvas de espirales de hierbas de olor para empezar a pues, aumentar un poquito más la producción, crear lugares productivos, ¿no? Ya en el 2016 empezamos también a acelerar el diseño hidrológico y empezamos a hacer estas curvas. Y lo que quiero traer a su atención es que vean un poco este verde, ¿no? Y vean cómo no hay nada de árboles. Todavía estamos en recuperación totalmente. Esta es la parte de, de abajo del terreno donde se empezaron a plantar algunos árboles frutales, pero quiero que noten todo esto, ¿no? Todo el espacio del terreno. Aquí se ve la casa, aquí se ve la casa donde están viviendo y todo este terreno que está vacío, ¿no? No hay plantas apenas si se alcanza a ver puras hierbas. Estamos de sucesión empezamos con las herbáceas. Miren nada más estos canales que hacíamos y metíamos díquenes unos diques, hacíamos pues, unas como mesetitas, ¿no? Tratar de detener esta agua, este suelo, para que no corriera tan desastrosamente rápido y creara tanto ensolve. Entonces, empezamos a crear también ya más adelante estas mesetas y a cosechar este suelo. Y vean todavía, aquí no se ve nada de plantas. Esta parte que es la entrada, también empezamos pues, a ampliar esa entrada, a poner unas piedras al inicio para que empezaran a detener ese flujo de agua, el que entraba con tanta fuerza. Y quiero traer de veras a tu atención todo esto, ¿no? Que vean que no hay absolutamente nada de plantas. Esto es adentro del bordo. Esta es la parte del bordo de arriba. Esto era donde había una parte de árboles que tiraron, de hecho, en alguno de algún ingeniero, porque iban a limpiar el terreno, terminaron por limpiar esa parte que ya estaba recuperada y pues bueno, pues a recuperarla, ni modo. Pero esta parte donde ya estamos viendo además una cosecha de tierra y donde empiezan a crecer ya algunas plantas. Y aquí están ya las curvas de nivel corregidas. Empezamos a corregir todas estas curvas que se hicieron mal y empezamos a redirigir el agua, ¿no? Y aquí empezamos a ver también cómo se empieza a humedecer el paisaje, pero todavía no hay nada de árboles, ¿no? Empezaban a correr. Esta es la parte de arriba y aquí está la casa y miren cómo no hay nada de árboles, ¿no? Nada de plantas. Empezamos a plantar nopales alrededor, ¿sí? Y vean cómo aquí estaba todavía la erosión, cómo se detenía precisamente con estas piedras, ¿no? Abajo de la pendiente para que no agarre fuerza el agua. Todo vacío, sin nada de plantas, ¿no? Apenas la capa herbácea. Pero ya se empezaban a hacer. Esto es, por ejemplo, lo que ya detectamos después en el 2016 fue esto, ¿no? De que estaba humedecido el terreno. Esta es la parte del espejo y esta es la parte de afuera, donde el sistema nativo pues está totalmente seco y aquí el espejo ya empezaba a conservar el agua más tiempo, ¿no? Con estas poquitos de técnicas, porque no se ha tenido el presupuesto, pues para invertirle bien a la regeneración, ¿no? Porque con un buen presupuesto, pues se puede acelerar mucho más este proceso, ya tuviéramos muchísimo más, ¿no? En cuanto a árboles, a pesar de que ya ellos han avanzado mucho en árboles. Esto, por ejemplo, es ahora el bordo. Y miren la cantidad de árboles ya que hay alrededor. Y esta cosecha, los monocultivos sí existen en la naturaleza, pero para recuperar el suelo. Este es el bordo y esto es el que recoge el suelo de nuestro vecino de arriba. Y aquí podemos ver cómo estas plantas que crecen en monocultivo, pues ¿por qué? Porque hay muchos nutrientes disponibles de uno mismo y la planta los empieza a minar y los empieza a compostear con su crecimiento y con su muerte, el mismo sistema de herbáceas. Entonces nos dio mucho gusto aquí porque ya empezamos a ver más colores en la vegetación.
donde ya empezamos a ver una evolución y además la cantidad de suelo. Vean hasta dónde está llegando ya el suelo, lo que antes estaba súper bajo el nivel y la cantidad de, de plantas que había, ¿no? Ellos ya empezaron a hacer su invernadero donde pueden cultivar más tiempo, la espiral de hierbas que habíamos visto al principio, pues ya está crecidita, los sistemas de filtración, pues allí van y empezaron a hacer enredaderas, a plantar algunas ornamentales también, y pues el sistema empezó a crecer. Estas son ya partes de, ya son los lugares donde, pues digo, alguien que no conocemos, pues lo vemos y decimos, pues esto qué es, ¿no? Este es heno que se empieza a hacer en los mezquites, pero cuando hay un exceso de humedad. Entonces, esto quiere decir que ya empezamos a recuperar. Esta es la fotos de la última vez que ya fuimos al espejo, donde empezamos a fotografiar, pues lo que había pasado en la regeneración, ¿no? Lo que nos ha traído esta regeneración. Y aquí vemos esta línea de nopales, aquí está la casa y vean ya la cantidad de plantas, ¿no? Que están empezando a surgir en las, simplemente por este diseño hidrológico que se hizo, la cantidad de árboles que se han plantado también, todos estos son frutales y están plantados sobre una curva de nivel. Y por aquí entra el agua y esto alimenta todo. Y vean ustedes ya esta capa de herbáceas, pero hay ya arbustivas, ya empiezan a verse las arbustivas y ya empiezan a crecer también los árboles, ¿no? Sobre las zanjas de nivel, sobre las curvas, zanjas de infiltración, que es donde se guarda más el agua. Vemos esta otra parte, aquí está la construcción donde están viviendo ellos, los nopales, y vean ustedes ya cómo se empieza a recuperar. Estas son nativas, estos son mezquites, em, y todas estas leguminosas, tabachín, por ejemplo, también que empieza a crecer mucho aquí, que ya empiezan a tomar el sistema, ¿no? También veíamos mucho palo bobo, que es un árbol que crece y cuando apenas agarra peso se rompe y se cae y empieza a generar también más suelo. Pero ya veamos cómo, ya vemos cómo empieza a recuperarse y eso se nota muchísimo también pues en la recuperación de todo este terreno, ¿no? Ya esta cantidad de plantas que se empiezan a ver, pues es muy visible, ¿no? Además nosotros lo notamos en el suelo donde lo probamos. Miren aquí cómo está todo vacío. Estos son los palobobos, los primeros que empiezan a crecer. Todas estas plantas arbustivas, donde aquí está el sistema conservado porque no ha intervenido el hombre, pero acá sí, ¿no? Donde estaba totalmente degradado. Vean estas partes, ¿no? Totalmente vacío y cómo con esas zanjas de curvas zanjas de infiltración hechas a nivel, pues se empieza a notar ya ese, eh, recuperación del suelo, ¿no? Y todo ha sido, pues, por eso, un poco de conocimiento del entorno ecosistémico. Y más que nada, ¿no? Ese sería un poco lo que hemos hecho en el espejo. Y pues tengo por ahí también algunos videos, pero pues, me gustaría escuchar su retroalimentación. Pues podemos seguir explayándonos, seguir mostrando videos y para corroborar esta regeneración. Pero pues díganme ustedes, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo están? Pues abrimos un poquito los micrófonos si gustas, mi hermano, y dejamos que los compañeros también expresen, los que hayan tenido la oportunidad de ir o los que hayan aplicado este tipo de estudios. A mí se me hace interesante. No sé si nos pudieras hablar así brevemente qué es el diseño social, que es de lo primero que mencionaste, además del estudio hidrológico y todo lo demás que me parece bastante básico, importante, imprescindible. Me gustaría saber en tus palabras qué es diseño social, como para que yo empiece ahorita a buscar a mi gente adecuada y pueda empezar algo como eso, ¿no? Porque es muy importante empezar desde las bases para no cambiar, ¿no? Ya después avanzado, como citaste ahí algunos errores que se tuvieron y que se tenían que corregir,
No sé qué me pudieras decir, mi hermano. Sí, mira, el diseño social es lo mismo que hablábamos, que hemos venido hablando en los programas y especialmente también le dimos un repaso esta sesión pasada, donde les voy a compartir pantalla eh, y lo vamos a repasar un poquito, ¿no? Aquí lo tenemos. Pues habíamos hablado de que pues, para poder trabajar en una energía, para tener nuestra energía, poder trabajar esa energía, necesitamos buena salud. Pero para tener buena salud necesitamos buena alimentación. Y para tener buena alimentación necesitamos educación de calidad, o sea, expandir en nuestro conocimiento del entorno. Y para esto necesitamos una eficiente organización social. Esto es lo que hablamos del diseño social, pero cómo necesitamos sensibilizar nuestro entorno. ¿Y cuál es precisamente este diseño social? Eh, pues sensibilizarnos acerca de las necesidades y de las habilidades de nosotros mismos primero, luego de nuestro entorno social, de nuestra pareja, de nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, de nuestra familia extendida y después nuestra comunidad, porque así ya tenemos una ética, pero una ética, una misión, una dirección, y ahora ya sabiendo yo qué habilidades tengo, qué habilidades me hacen falta para cubrir mis necesidades, entonces con ese conocimiento de mí mismo empiezo a encontrar también mi comunidad y empiezo a conectarme con personas que me empiecen a cubrir esas necesidades y pues simplemente de esa forma, ¿no? Después empezamos a expandir este círculo de conocimiento a conocer el entorno ecosistémico. No sé si me explico hasta aquí, hermano, o le damos un poquito más a No, fondo. está perfecto, es a manera de recordatorio, ciertamente, y es para tenerlo a la mano, ¿no? Entonces, sabiendo con quién contar y obviamente, pues partiendo de las virtudes, los talentos, las habilidades de cada quien. No podemos exigir de nuestro entorno algo de que no hay, no tiene, ¿no? Entonces todos estamos en nuestro proceso, a todos se nos facilitan unas cosas y se nos dificultan otras, pero estamos aprendiendo, entonces partiendo de lo que se tiene, lo que a mí me llama mucho la atención es esa actitud, ¿no? Para sintonizarnos con un propósito definido y bueno, pues que se haga la sinergia, que se haga ahí el aprovechamiento de esa misma energía, ¿no? Cuidándonos también, dándonos los tips, ¿no? De alimentación, de salud y por supuesto, pues ya lo que ya nosotros sepamos, pues, con nuestro grado de conciencia, pues alimentarnos bien y procurar a los nuestros, ¿no? Muchísimas gracias, mi hermano. Por ahí, vi que prendió su cámara, mi hermano Gabriel, a lo mejor puede abundar un poquito en esto que estábamos hablando para hacer esa pequeña pausa y dándole la bienvenida a los que se acaban de conectar también, tanto en Facebook como a, a a Zoom. Ahí saludos a Oscar Díaz de Tepiapulco. Saludos. Hermano Gabriel, por ahí, no sé si tengas algún comentario o comentamos damos los Sí, saludos de los que están pues, conectados en el Face. a ver si quieres ir viendo los del Face, pues mientras tanto, pues, no sé, saludarlos a todos, ¿no? Como siempre, pues agradeciendo el uso de la palabra aquí también, en el programa y gracias al Gran Espíritu, ¿no? Como siempre que nos permite estar un día más, y bueno, pues un nuevo día, ¿no? Aquí en el programa y pues ver que el proyecto que nos presenta, nuestro hermano, pues, es un proceso que obviamente lleva tiempo. Él comentaba que el 2011, pues al 2021, pues ya estamos hablando de 10 años. Entonces, bueno, es un proceso que ahí va, ¿no? Caminando. Generalmente, eh, pues si se dan cuenta de un punto de vista, por ejemplo, forestal, pues
no sé, yo observo los árboles que ahí van apenas creciendo, ¿no? Considero yo que muchas veces sí es importante hacer un trato a esos árboles, sobre todo en el manejo del suelo, por lo mismo de que las raíces pues, deben de crecer más, ¿no? O deben tener más facilidad para crecer. Alguna vez estuvimos ahí con Tiago, allá en el Espejo, pero entonces, bueno, vemos la recuperación y la generación de suelo, como él menciona. Sin embargo, alguna vez ahí teníamos una diferencia, ¿no? Entre cómo hacer ese uso y manejo del suelo, ya sea de manera natural o lo que nosotros recomendamos mucho, que es pues, las camas biointensivas de doble excavación, o por ejemplo un trato ya en la cuestión forestal de hacer un cambio de suelo en la parte de hacer un hoyo más profundo, generalmente más profundo de lo general pues para poner un árbol, ¿no? Dependiendo sus raíces, y ese trato que pues debe ser como de 5 metros de diámetro del hueco, y aunque se vea como que es muy grande y el árbol está muy pequeño, pues definitivamente nosotros lo que hemos observado en otros proyectos es que en 5 años ya hay árboles como con mayor follaje o más grandes, y nosotros pensamos que esto tiene que ver, ¿no? Ahorita se me ocurre, pues no sé, algún día quizá quieren que les presente lo que era el proyecto de las Cañadas hasta el 2016, ¿no? Que pues por hoy el proyecto de las Cañadas pues, es el proyecto permacultor pues más exitoso en México. Y bueno, como ellos tienen esta parte forestal de alguna manera trabajada en base a sus compostajes y en base a tus diseños, ¿no? Por ahí también, digo, no soy su fan, pero por ahí hay algunos videos de Jairo Restrepo donde él menciona esta parte, ¿no? De cómo sembrar un árbol, y hace ese intercambio de suelos, ¿no? O sea, el suelo que sale hasta abajo lo pone arriba, y el primer suelo lo pone hasta abajo, pero sí, el diámetro del hueco que se hace es muy importante para que podamos nosotros de alguna manera pues asegurarnos que la raíz del árbol no se va a encontrar con una piedra, ¿no? O que el suelo está muy compactado, ¿verdad? Entonces sí, el verde generalmente tiende a ser un poco más oscuro y a lo mejor más parejo, ¿no? También. Y pues, ¿qué les digo, no? También yo recomiendo mucho la fertilización. O sea, considero que regar constantemente con o poner ahí un poco de lombricomposta, sí tiene un impacto en el crecimiento rápido de la parte forestal. Pero bueno, al final nosotros estamos hablando de que eso tiene que ver con mayor trabajo, ¿no? Y hablando de diseño de la organización de las personas, pues sí, definitivamente el trabajo cuando se genera por la naturaleza per se, tiene un tiempo, ¿no? De que muchas veces se dice, ¿no? Es más rápida la destrucción que hace el ser humano del medio ambiente que el medio ambiente se regenera por sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros consideramos que es importante generar mucha mano de obra o mucha mano humana para que estos procesos sean rehabilitados más rápidamente, ¿no? Consideramos que la rehabilitación por sí sola de la naturaleza, pues sí es más lenta, ¿no? Y que nosotros como seres humanos degradamos más el campo y el bosque, etcétera, etcétera. No simplemente hay que extraer, no sé, ¿no? Unos camiones para quitar tierra negra de un cerro y venirla a dejar aquí al camellón, ¿no? Que es lo que yo estoy viendo ahorita, ¿no? Que sí reforestaron bien padre el camellón de mi casa, pero de aquí del periférico, y está muy bonito, pero pues, al final eso tuvo que ver con la degradación de un cerro, ¿no? Cuando a lo mejor se pudo haber hecho de otra forma, esa reintegración de organismos o pues de fertilizar el suelo, ¿no? Entonces, a nosotros lo que nos interesa, bueno, por lo menos a mí, es fomentar formas alternativas
donde sí se incluya el trabajo, ¿no? Ese diseño de la organización que tenga que ver con una amplia mano de obra y bueno, pues muchas veces es difícil porque en este tipo de sistemas que nosotros planteamos, no tanto en la permacultura, sino más bien en el punto de vista de la agroecología, sí hay que tener mano de obra calificada, ¿no? Y pues mucha. ¿Por qué? Pues simplemente imagínense, o sea, de cada árbol hacer un hoyo de 5 metros de diámetro y unos 4 o 5 de, también de profundidad, pues eso equivale a mucho trabajo, ¿no? Imagínense que van a aportar 20 árboles, pues una persona sola es complicado, ¿no? Entonces, si lo hacen varios, pues es, digamos, como incluyente y muchas veces también pensamos que la cuestión de, por ejemplo, de la migración se puede contener con este tipo de formas de regresar al pasado. Ya habíamos comentado la semana pasada de dejar el tractor y regresar a la yunta, ¿no? Que podría ser como congruente, ¿no? Sin embargo, tenemos mucha mano de obra, o muchas personas que se van a Estados Unidos precisamente porque no hay trabajo, y generalmente yo estoy hablando de las comunidades rurales o de sistemas de permacultura no privados, ¿no? Que es como lo que queremos ya también nosotros llamar la atención de los pequeños grupos campesinos o de los que quieran ser ecualdianos y que se quieran juntar para hacer un proyecto en conjunto, pues que se comprenda que pues el trabajo agrícola es muy amplio, ¿no? Ya también, pues, qué hablar del trabajo pecuario, que cada animalito, pues, tiene un trato diferente y entonces, pues, unos ciclos diferentes también, esta cuestión de las vacunas, de los cuidados, de alimentación. Entonces, si queremos tener un proyecto así, donde podamos comer, donde podamos tener, una cuestión de que la sustentabilidad se genere más rápido, pues es importante un diseño social donde el trabajo sea la parte fundamental y, y ayudarle a la naturaleza a que se desarrolle, ¿no? Algo también que vemos fundamental para que esto suceda, pues son las abejas. Las abejas, pues al estar haciendo polinización, pues de alguna manera aumentan, ¿no? Aumentan el proceso de crecimiento de las plantas y a diferencia de lo que otros piensan, entre más abejas haya de distinta especie, es mayor. ¿Por qué? Porque luego se piensa que se van a pelear entre ellas. Sin embargo, si nosotros plantamos suficiente alimento, no todas van a ir por el mismo tipo de flor. Hay algunas abejas que les va a llamar una flor, a otras que les va a llamar otra flor. Y entonces hay una cuestión ahí de un sonido, ¿no? De las alas de las abejas y las propias plantas que hacen que las plantas pues crezcan, ¿no? Entonces sí es bien interesante ver cómo la naturaleza, sin el ser humano se mete de forma organizacional con esos enfoques. Nosotros calculamos que en 5 años ya los primeros frutales ya deben estar como arrojando, pues así los primeros bebés, ¿no? De frutas. Y en la cuestión de hortalizas, pues bueno, tener una rápida reproducción también, ¿no? De ellas mismas, pues digamos, ellas en su ciclo, pero al final, pues ya tener algún alimento a nivel para, digamos, los que comen carne, pues un animal de ganado menor que también va a ayudar a las plantas, pero que también van a tener crecimiento rápido, pues ya permitiría a la dieta de un ser humano ser un poco más equilibrada, ¿no? Porque nosotros lo que habíamos observado generalmente en las comunidades es que en las más pobres, pues es que el frijol y el maíz siguen siendo como dieta básica y algunas cuestiones de recolección, algunas plantas o algunos animales de cacería y pensando en comunidades rurales más pobres, ¿no? Ya hablándolo en la ciudad, pues les tengo la noticia de que ya hay nuevos programas también del gobierno de la ciudad que van a implementar huertos ya en la ciudad y que al parecer pues ya para el próximo año ya se van a empezar programas en toda la ciudad y pues enhorabuena por esas iniciativas, ¿no? Que ya en Ciudad de México vamos a poder hacer cosas de manera colectiva y bueno, con el apoyo del gobierno, ¿no? Que siempre es importante.
Entonces, no sé, podríamos hablar mucho de lo que es el diseño social a nivel de trabajo, lo que es la sustentabilidad y bueno, lo que es la diferencia entre que un proyecto crezca de manera, digamos, más apegado a la naturaleza, nada más haciendo algunos digamos, mecanismos de diseño que permitan esa regeneración o meter la mano y que se regenere rápidamente, ¿no? Eso sería así como mi comentario y pues hay que valorarlo, ¿no? Porque si no tienes mucha mano de obra, si no tienes mucha gente que trabaje, pues a lo mejor tienes que hacerlo de la otra manera, porque y ya esperar a que la naturaleza se regenere por sí sola. Pero si hay mucha mano de obra, entonces el diseño social que yo recomiendo, pues es prácticamente un 90% de trabajo y ya el 10% de la vida, ¿no? Del clima, de todo esto, porque cuando tú estás metido en el trabajo, pues si hay una helada, pues de volada, ahí ves cómo lo arreglas, ¿no? Si hay una situación de algún patógeno, no sé, algún hongo o alguna bacteria o algo, pues también ya ves de qué forma lo arreglas, porque también la diferencia de la agricultura que tanto la permacultura como la agroecología proponen, pues es el policultivo, ¿no? Entonces, habiendo policultivo, pues vamos a tener mayor forma de rescatar cultivos, de hacer una labor más rápida de rescate, de poder cubrir de heladas o de cualquier otro organismo que venga, digamos, a interferir, a diferencia de la agricultura convencional, que pues, son hectáreas de un cultivo y de un día a una noche, pues, se puede perder todo, ¿no? Y que además de esta forma también es obligatorio usar el agroquímico. Y nosotros no estamos de acuerdo porque el agroquímico mata las abejas, destruye el suelo, contamina y bueno, hoy veíamos una charla de Piñeiro, ¿no? Que hablaba de cómo los niños están arrojando en la orina, ya, pues esos químicos, ¿no? Que tienen que ver con el glisofato, para decirlo muy claro, y que afecta a la salud y que da cáncer, ¿no? Que ya está súper comprobado que da cáncer. Entonces, bueno, pues es un llamado de atención, ¿no? Para que hagamos otras formas de producción y que, bueno, pues también los gobiernos o las personas que nos puedan escuchar, pues ya no apoyen tanto el monocultivo, que es muy complicado, y que tampoco ya no apoyen los agroquímicos. Yo creo que parte del diseño social es que nos opongamos a este tipo de prácticas. Es muy importante que hagamos conciencia del daño a la salud que está habiendo y pues no se dice mucho, ¿no? Pero hay algunas provincias en Argentina donde ya las personas pues tienen daños físicos o los niños que nacen pues ya nacen con problemas muy, muy graves, ¿no? Y todo esto es debido a estos químicos. Entonces, bueno, digo, hablar de todo este rollo, pues me puedo quedar un rato, ya saben. Sin embargo, sí, siempre es importante hacer el recordatorio de que hagamos un poco de conciencia acerca de cómo producimos los alimentos y también, pues, el trato que le damos a las especies animales, ¿no? Eso sería todo, mi hermano. Muchas gracias, Gabriel. Ahí estaba levantando la mano nuestro hermano Tiago. Adelante, hermano. Pues yo creo que tocas puntos bien importantes, Gabo. Ahí, por ejemplo, lo de que somos aceleradores de procesos, entonces eso lo debemos tener bien en cuenta, ¿no? Podemos acelerar el proceso de la destrucción o podemos acelerar el proceso de la regeneración. ¿Y dónde está el punto? Pues el conocimiento. Para nosotros, yo creo que uno de los grandes errores que hemos tenido en el espejo, porque ha sido muchos, han sido, pues, más que otra cosa, el conocimiento, porque se compró el terreno sin ningún conocimiento de nada en el 2011, hasta el 2013 se empezó a tomar el PDC y fue donde empezó a cambiar distintamente, ¿no? Y hasta casi el 2014, 2010, 2015 ya fue cuando empezamos a ver cambios significativos y que, también que no ha habido un presupuesto, unos recursos, ¿no? Para invertir. Como tú dices, esa mano de obra que se necesita para acelerar el proceso, pues no existe, ¿no? Pero también ese conocimiento de los habitantes, donde muchas veces la gente que habita se rehúsa a, a tratar formas nuevas de hacer las cosas. Entonces, pues los procesos van lentos, o sea, es muy lento y pues es eso para mí.
uno de los obstáculos es conocimiento, ¿no? De que la gente de verdad se ponga la pila, hacerse el diseño social, hacerse su propio conocimiento de sí mismo, qué habilidades tengo, qué habilidades quiero desarrollar, qué habilidades me gusta desarrollar y ser claro con qué necesidades tengo, ¿no? Que se me tienen que cubrir. Y entonces empezar a hacer ese diseño desde allí y desde allí empezar a caminar de la mano. Y eso ha sido lo más difícil, ¿no? El conocimiento, otra de las cosas también que ha sido es la atención, que tu atención esté allí. O sea, no puedes estar en el terreno, pues si estás viviendo ondas de supervivencia, ¿no? Si estás en la carrera de las ratas, si estás persiguiendo la chuleta, entonces tu atención no puede estar allí, no puede estar ni en ti mismo ni allí. Entonces, yo creo que es expandir expandir el conocimiento de nuestro entorno, ¿no? En círculos concéntricos, empezando desde nosotros mismos, el conocimiento de nosotros mismos, luego de nuestra comunidad, de nuestra familia y luego de nuestra tribu, de nuestro equipo de trabajo, ¿no? Y después también conocer el ecosistema, cómo funciona. Si no tenemos el conocimiento de todo esto, pues es muy difícil que caminemos. Si nuestra atención no está ahí, tampoco. Entonces, debe llegar un momento en que liberamos nuestra atención para que esté ahí, invertimos en nuestra atención para que esté ahí, para que avance más rápido el proyecto. Y los recursos, ¿no? Si no hay recursos, pues no se avanza. Ese es más claro, ¿no? Y entender eso, somos aceleradores de procesos. Y, y si lo hacemos con conocimiento, vamos a acelerar la regeneración. Pero si estamos en la ignorancia, así estemos en la ciudad o en lo rural, pues vamos a acelerar los procesos de destrucción, ¿no? Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias por tus aportes, Gabo. Siempre es súper, súper puntual lo que avisas y tu información. Gracias. Pues le damos el agradecimiento también a los que nos siguen, nos comentan y nos felicitan por el Facebook. Y pues mandándoles un saludo a Mari Mike, a René Ríos y a los que están conectados también aquí en el Zoom, a Janet Romero, a Scarlett, saludos hasta Noruega, Tania Gómez, también nuestra hermanita que cada semana nos acompaña. Cactor Lobo estaba buscando yo este comentario que se me había perdido. Se quería compartirles que hace alrededor de 20 años me tocó participar en un proyecto de reforestación con 2 amigos en un rancho en el que sembramos aproximadamente 5 hectáreas de pinos endémicos y ver que hoy es un bosque y una mancha verde de oxígeno en una amplia zona de terrenos de cultivo es algo muy satisfactorio. Saludos a José Martín Vázquez Melchor, que nos manda saludos también. Sí, pues yo creo que sí es esto, hermanos, y el hecho de que si no tenemos capital, como dice Gabriel, pues tenemos la oportunidad de invertir en trabajo físico y ayudarle una manita a la madre naturaleza y a mí me sorprende cómo el ejemplo que pusiste de la captación de agua, en donde se retiene más tiempo y que con acciones como estas de una forma muy sencilla se regenera, de una forma muy, muy rápido se transforma el ambiente, ¿no? Nos comenta también Janet, todo lo que mencionan es lo que sucede al iniciar un proyecto de regeneración y lo está viviendo ahora, dice, ¿no? Muy bien. Saludos a Scarlett, nos está escribiendo ahí, hola a todos, comunidad, gracias al Gran Espíritu por dejarnos reunirnos una vez más. Sí, realmente hay mucho que agradecer y el que por lo menos de esta forma virtual lo podamos hacer, sí es también una bendición. Y habrá oportunidad de reunirnos en físico y para esto yo creo que es muy puntual lo que nos está diciendo Tiago, para que nosotros vayamos primero pues convocando, vayamos viendo con quién contamos para tener una comunidad lista y cuando se surja la oportunidad, pues acudamos ahí al llamado, sumarnos al grupito de acción y aprender juntos. Me gustaría, no sé si ustedes lo consideran, comenzar a despedir el programa pidiéndole un comentario final a nuestro hermano Gabriel y posteriormente a nuestro hermano Tiago.
Pues sí, como no, mucho gusto de poder compartir nuevamente la palabra. Pues nada, ¿no? Que estamos aquí tratando de construir o de fomentar nuevas formas y sabemos que ya las viejas estructuras están cayendo, ¿no? Eh, y que, bueno, todavía, desafortunadamente, tenemos que depender de energías fósiles porque la estructura, digamos, la que está cayendo, pues depende de la energía fósil. Sin embargo, ¿cómo podemos también ir implementando ya de una manera paulatina nuevas formas de energía? Y sí, lo que ya repitió mi hermano Gastón y que fue algo que yo comenté, yo creo que la energía humana es muy importante, como vamos a decirle, pues echarle montón, ¿no? Vamos a echarle bola a este trabajo y tener la concientización de que solamente trabajando en equipo o en colectivo, pues se pueden hacer cambios, porque pues si no hay, digamos, muchas manos que apoyen un proyecto, es complicado. Entonces, tratando de regresar también a nuestras antiguas formas de trabajo que tienen que ver con los calpulis, pues el tequio, ¿no? Yo creo que fomentar el tequio es algo fundamental donde las personas van a hacer una labor de manera colectiva a algún lugar y pues muy rápidamente se solucionan las cosas. Hace mucho tiempo comentaba que no me pregunten qué comunidad, porque cuando estaba en la universidad, pues generalmente no ponía mucha atención, estábamos más atentos como en la fiesta, ¿no? Íbamos a las prácticas, estábamos ahí en Oaxaca, no recuerdo el nombre de la comunidad, pero era muy interesante que si una pareja decidía casarse, entonces toda la comunidad hacía la casa y la fiesta. Y en un solo día, ya la pareja tenía una casa porque todos los hombres estaban trabajando, hombres de la comunidad, o sea, toda la comunidad estaban trabajando en la casa de la nueva pareja y todas las mujeres pues hacían la comida y todo para el festejo de la boda, ¿no? Entonces, ese tipo de tequios pues son muy importantes, ¿no? Porque son cosas que suceden todavía en las comunidades más apartadas, ¿no? Y que de alguna forma nosotros hemos perdido. Sin embargo, imagínense, ¿no? Qué padre sería que alguien se va a casar o que alguno de ustedes se va a casar y que la comunidad pues les haga su casa en un solo día y ustedes ya al otro día tengan su casa, ¿no? Y que además pues todos les hayan hecho su fiesta y que ustedes también cuando alguien más se vaya a casar pues participen a ayudar la casa que se va a hacer y también pues hacer la fiesta, ¿no? Entonces ese espíritu, digamos que viene arraigado de nuestra cultura muy ancestral, pues tratar de recuperarlo, ¿no? Y que pues afortunadamente ahí en Oaxaca todavía hay algunas comunidades. Hay otras muy distintas también sus formas de organización social, pero esta me llamó mucho la atención porque el tequio tiene diversas formas de llevarse a cabo, ¿no? Entonces, hay que aprender de los distintos tequios que hay. Bueno, con eso quería concluir, porque no tenemos otra. Si no hay recurso económico, si no hay dinero, como dice Tiago, hay inteligencia, hay conocimiento de qué hay que hacer. Bueno, pues entre más manos haya, pues adelante, ¿no? Eso es interesante. Y bueno, poderse poner de acuerdo, ¿no? Para eso hay formas, ¿no? Como la planeación participativa, que también recomiendo mucho estas formas de organización social para que no haya peleas, no haya divisiones y todos participen de una manera colectiva en una conciencia pues global, ¿no? Del grupo que se va construyendo de manera grupal gracias a la técnica. Entonces esas son las herramientas que yo he visto que funcionan y pues eso sería todo, hermano Tiago, ¿no? Y hermano Gastón. Muchas gracias por el uso de la palabra y pues bendecidas noches para todos. Muchísimas gracias, mi hermano. Yo creo que empezando por hablar de tierra y terminando a hablar con ganas de hasta casarnos, pues ya, ya es ganancia, mi hermana. Y ahora sí que si no hay comunidad, la vamos haciendo, ¿no? Entonces hay que quedarnos con ese buen sabor de boca.
Muchísimas gracias por, además de compartir, por tu formalidad aquí cada lunes y tener el respaldo de este programa que va para largo. Muchas gracias, mi hermano. Y bueno, pues su comentario final también de mi hermano Tiago, y abriendo también la oportunidad de que nos dejen sus comentarios en la transmisión en Facebook, y también acercarse a los grupos de WhatsApp, a los grupos de estudio, a los grupos de acción, a todos los que estemos dispuestos a irnos sumando a esta comunidad. Estén atentos tanto a las actividades de Toltecalmeca como de Cualdeas. Van a haber muchas nuevas sorpresas que ya se están gestando para el siguiente año. Mi hermano Tiago, un comentario final, por favor. Agradeciéndote esta exposición tan amena y tan veloz que nos compartiste. Rapidísimo se fue el programa el día de hoy. Sí, es que hay mucha información o sea, no podemos hablar como en 5 minutos y necesitamos cada quien individualmente, pues tirarnos un clavado a ese conocimiento. Y pues yo quisiera pues hacer el llamado todavía lo que ustedes están haciendo también, ¿no? Recalcar este llamado a la vinculación, a juntarnos con quienes tengan nuestra misma ética, a hacer nuestros grupos con los que podamos trabajar, con quién quiero trabajar, para poder hacer buenos tequios, ¿no? Porque para poder pues entender que en comunidad podemos avanzar más rápido y llegar, pues hacer esa masa crítica más rápido. Entonces, llamar primero a la vinculación y después pues al conocimiento, ¿no? El conocimiento pues que de nosotros mismos, de nuestra comunidad, de nuestro ecosistema, que pues no hay de otra, ¿no? Tenemos que hacer la chamba sí o sí, porque de eso depende que nuestro proceso de regeneración sea más rápido o que nuestro proceso de destrucción bajo nuestra ignorancia pues sea más rápido, ¿no? Entonces yo quiero quedarme con eso. Enhorabuena por los huertos de Ciudad de México. Yo creo que todo suma y todos son avances, pero pues también nosotros necesitamos hacer la masa crítica, ¿no? Haciendo nuestra parte, que es nuestro conocimiento, ¿no? Expandir nuestro conocimiento en círculos concéntricos, pues para tener acciones cada vez más conscientes, ¿no? Para tener acciones más regenerativas cada vez. Y muchas gracias, pues los seguimos invitando a los viernes de Voces de Cualdeas México con estos expertos que nos traen su palabra y que nos expanden este conocimiento. Y pues los seguimos invitando aquí a Voces de Cualdeas con estas charlas que tenemos y que les invitamos a que nos traigan su conocimiento, que nos compartan, ¿no? Ustedes también eh, todo lo que saben, y vamos a enriquecer este conocimiento, que la charla regenerativa la tenemos que hacer todos y la hacemos todos, con la suma de nuestras voluntades y la suma de nuestros conocimientos, ¿no? De nuestras habilidades. Entonces, reconocer ese poder que hay en la diversidad, en nuestra diversidad de habilidades. Y pues muchas gracias por acompañarnos y pues, les mandamos un abrazo hasta donde estén, y pues gracias por seguir de necios en la regeneración. Un abrazo. Muchísimas gracias, mi hermano. Pues este es Ecualdeas, y para no redundar más, los esperamos cada lunes a las 8 de la noche con estos temas en búsqueda, con todo el propósito de lograr la autonomía alimentaria. Cantos de Autonomía, Ecualdeas y Toltecameca, les agradecemos y les deseamos que tengan un excelente inicio de semana. Muchísimas gracias. Abrazo a todos.